Muy buenas tardes a todos. Esta es la segunda sesión del año académico 2019. Un saludo muy especial al conferencista de esta tarde, el doctor Rodolfo Segovia Salas. Señor presidente, hay quórum para decidir. Me permito dar lectura al orden del día para la sesión ordinaria del 12 de marzo de 2019. Apertura de la sesión, verificación del quórum, palabras del presidente, proposiciones, presentación de la biografía del prócer de la etnia Sicuani, Inocencia Chincá, por el capitán Mauricio Cardona. Presentación del libro del Galeón San José y otras historias. Sexto, disertación del académico de número Rodolfo Segovia sobre el tema el hundimiento del Galeón San José. Diálogo del expositor con el auditorio. Leído el orden del día, señor presidente. Consideración del orden del día. ¿Lo aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Señor presidente, después de convocar en varias ocasiones a los señores académicos honorarios de número y correspondientes, se excusan. Por motivos de salud, los académicos Fernando Mayorga y Adelaida Surdiz Nájera. Por duelo con el fallecimiento de la señora Gloria Sea, doña Teresa Morales de Gómez. Por salud, el padre Alberto Gutiérrez Jaramillo. También de salud, Carlos José Reyes Posada, y se excusa el académico Roberto Lleras. Palabras del señor presidente. Buenas tardes a todos los señores académicos. En primer lugar, quiero agradecerles la asistencia a pesar de la tarde tan fría y del aguacero que al mediodía se percibió por casi toda la ciudad. Quiero decirles, señores académicos, que hemos recibido mensajes de la Vicepresidencia de la República en el sentido de en que expresa su complacencia por la manera como la Academia Colombiana de Historia adelantó los actos conmemorativos del bicentenario del Congreso de Arequipa. Realmente fue un acto muy lucido, muy concurrido. Tuvimos que habilitar los salones aledaños a este salón principal y desde luego que las expectativas que existían en torno a lo que pudiera ser este acontecimiento quedaron plenamente colmadas y el gobierno nos ha hecho su expresa manifestación de complacencia por la manera como se desarrolló este evento. Igualmente quiero decirles a los señores académicos que existía preocupación por la impugnación que se había hecho de la elección de la mesa directiva ante la alcaldía de Bogotá, que es la entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro. El doctor Rodrigo Llano colocó esa demanda impugnando la elección de la mesa directiva y pues la alcaldía pidió todos los documentos y a su vez procedió a hacer un análisis a fondo de el funcionamiento y la marcha de la Academia Colombiana de Historia, para lo cual pidió no solamente los estatutos, las reformas estatutarias, las actas respectivas y todo el proceso de elección, sino que además solicitó copia de todos los estados financieros, de los presupuestos y de las ejecuciones. Respecto a esa evaluación, que duró alrededor de 4 meses haciéndola, hemos recibido de parte de la alcaldía la resolución 011 del 31 de enero de 2019, en el cual establece
que la elección de la mesa directiva se efectuó en debida forma, de que no se alteraron ni se violaron los estatutos y que por lo tanto considera que válidamente elegida la mesa directiva para este periodo. A su vez, la Cámara de Comercio de Bogotá procedió también al registro de inscripción de la mesa directiva, quedando en debida forma establecido el procedimiento de registro de las nuevas directivas de la Academia. Esta resolución ordena el archivo de la investigación por no encontrar ningún mérito al respecto. Concluido este proceso, pues se encuentran prácticamente concluidos todos los procesos de las demandas que se habían instaurado contra la Academia. Aquellas que se hicieron frente a la Contraloría General de la República, sobre la cual se pronunció también la Contraloría, indicando que todos los procesos de ejecución presupuestal y de gastos habían sido ejecutados en debida forma y que además las obras realizadas al interior de la Academia también se habían hecho de manera efectiva, diligente y en debida forma. Luego quedan esclarecidas plenamente estas situaciones sobre las cuales se había hecho tanto ruido, no solamente al interior de la Academia, sino al exterior de la Academia, en lo cual se concluye que efectivamente se causó un daño por haber, generado una situación tan irregular, nunca antes presentada, según manifiestan los antiguos académicos, al interior de esta institución, pero afortunadamente hemos salido airosos de todas las investigaciones a que nos hemos sometido y se ha encontrado de que, por lo tanto, estas denuncias formuladas no tenían ningún sustento y solamente pretendían causarle daño a la institución. Entonces, yo quiero dejar expresa constancia, los documentos quedan en manos de la Secretaría para todo aquel que quiera examinarlos. El documento de la Contraloría General de la Nación tiene alrededor de 80 páginas y este tiene 6 páginas, el de la Alcaldía de Bogotá. Entonces, queda informada la Academia al respecto. El académico Enrique Gaviria Liévano tiene la palabra. Es un precedente importante en el sentido de que hay que dejar claro que una de las obligaciones que nosotros tenemos como miembros de esta academia es respetar a sus directivas y su funcionamiento y no utilizar esos procedimientos tan bajos para poner en tela de juicio nuestra institución. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Enrique Gaviria Liévano. Tiene la palabra el académico Efraín Sánchez. Gracias, señor presidente. Yo quisiera hacer una proposición, no sé si en esta sesión o en una próxima, y si una proposición sea lo adecuado, pero me parece que esto da la oportunidad para que la academia me rechace de modo vehemente este tipo de acciones en contra de, que finalmente vienen en contra de la propia academia. Esto le hace un daño enorme a la academia, no solo por el tiempo invertido en las diligencias que son del caso, incluso diligencias judiciales y de defensa, etcétera, sino que hay que invertir una gran cantidad de dinero en fotocopias y en contratar expertos, yo no sé qué más, y por los resultados de esas acciones que se han emprendido en contra de las directivas de la academia, simplemente se puede colegir que fueron acciones pésimamente fundamentadas, que no tuvieron, y desde el principio casi se hizo evidente que no tenían futuro. Me parece que, pues, no sé en los estatutos esto cómo esté
cómo esté previsto, cómo esté, no diría yo reglamentado, pero sí pues por lo menos cómo esté establecido, pero hay un tema de lealtad con la institución que no debe pasarse por alto en estos casos. Me parece que esta situación francamente no debe volver a repetirse. Hay una instancia propicia para las quejas que se puedan tener contra la mesa directiva o contra cualquier miembro de la academia, y es la asamblea misma. Y obviamente pues este es un país libre, todo el mundo tiene derecho a poner demandas y este es un país muy leguleyo también. Todo el mundo tiene derecho a poner demandas y a interponer acciones de toda clase como quiera, pero francamente las que se han interpuesto hasta el momento han sido una verdadera pérdida de tiempo y de energía para la academia, y creo que deben condenarse. Tiene la palabra el académico Benjamín Ardila Duarte y posteriormente el académico Horacio Gómez Aristizábal. No, señor presidente, directivos y señores académicos, para expresar mi complacencia por el resultado final de las investigaciones relativas a estas demandas que en derecho procesal se llaman demandas temerarias, que son aquellas que no tienen en un debate probatorio ninguna fuerza y ninguna validez forense. Esto fue doloroso para la academia porque en una época en que necesitamos una gran cohesión interior para poder celebrar los 200 años, es requerible una actitud de cohesión interior y de quehacer histórico conjunto de la totalidad de los miembros, y esta demanda temeraria obstaculizó mucho tiempo, muchas tareas que de otra manera hubieran podido realizarse. Igualmente, quiero insistir en que de manera particular en este semestre todos los académicos estemos presentes en la mayor parte o en todos los actos relativos a los 200 años. El país celebró hace 50 años el llamado sesquicentenario con una gran solemnidad, y he visto por publicaciones de la Academia de Venezuela, también de hace 50 años, que hicieron publicaciones muy completas sobre los episodios decisivos de las batallas de la independencia. Entonces, además de la presencia nuestra en las celebraciones que se proyectan, sería conveniente hacer un esfuerzo intelectual de los académicos, particularmente de los que tienen una formación militar, para que esta celebración de los 2 siglos de la batalla de Boyacá no pasen en blanco o que sean limitadas únicamente a grupos menores de académicos entusiastas. Es conveniente que la nación entera esté detrás de este episodio que nos honra ante la humanidad, porque la batalla de Boyacá, y no es solo la parte militar, sino la parte política de sus consecuencias, fue, como lo dijo el Libertador, el punto de partida de la independencia de América. Gracias, académico Benjamín Ardila. Tiene la palabra el académico Horacio Gómez Aristizábal. Sí, también por congratularme con los resultados de las investigaciones, que desde luego fortalece más la Junta Directiva, y sobre todo que es muy injusto porque pertenecemos a algunas instituciones y hemos tenido la oportunidad de ser directivos. Uno se da cuenta de que realmente estas instituciones funcionan básicamente por el trabajo que hacen las juntas directivas. Los demás colaboramos, pero es muy pequeña el aporte que uno hace frente a lo mucho que hacen las juntas directivas. Pero el segundo comentario, y lo considero muy importante, es el de que
lo que dijo el doctor Eduardo Durán el festejo con motivo de los 200 años con la presencia de la ministra fue muy importante, pero se le olvidó decir una cosa, la más trascendental, que es la participación que tuvieron los estudiantes de 14, 15 años en un conversatorio sobre temas históricos, porque es muy importante que las nuevas promociones sientan ese sentido de pertenencia y esa importancia de la historia que empuja a las nuevas generaciones a hacer actos heroicos en favor de su país. Alguien decía, algún político, que a los niños y a los adolescentes hay que enseñarles que se nace para ser presidente de la República, para que se interesen por los temas públicos, por los temas colectivos. Y de otro lado también quiero hacer alusión a esa campaña que han adelantado algunos tipos de la izquierda, entre otros un funcionario de las Naciones Unidas, que dice que esos festejos de los famosos patriotas es el endiosamiento a la solución sangrienta de los conflictos, y que hoy en día prevalece la teoría de la solución pacífica, dialogada y política, y no por el tema de las fuerzas, de la fuerza pública. Ese comentario me parece absolutamente inconsistente, absolutamente frágil, porque no olvidemos que la batalla de Boyacá y las batallas de Siriac por la libertad fueron posteriores a ese baño de sangre a que nos sometió el pacificador Pablo Morillo a todos los países de América Latina, sobre todo el caso de Colombia, más de 500 próceres eliminados en forma injusta, que fue lo que más enardeció a la población pacífica, que era en cierta forma muy realista, porque llevaba ya muchos siglos con sometidos a un rey y había unas costumbres, y fue precisamente esa actitud de agresión, esa actitud de esos magnicidios cometidos contra los próceres, lo que más enardeció a la población para el tema de la independencia. Entonces no se puede descontextualizar el tema de la independencia, porque fue una respuesta a unos actos de agresión injusta. No quería hacer esa aclaración, y yo en algunos comentarios de periódicos, yo escribo para El Colombiano, La Patria del Siglo, he destacado la celebración con la viceministra y refutando estos ataques de estos izquierdistas, en que dicen que realmente no hay lugar a endiosar a los mismos próceres de siempre, que porque hoy prevalece la solución pacífica, pero no se pueden descontextualizar los episodios históricos. No es más, señor presidente. Gracias, académico Horacio Gómez Aristizábal. Bueno, continuamos con el orden del día, señor secretario. Quiero destacar la presencia del académico, el ministro de Estado, Juan Camilo Restrepo. Es muy grato para la academia que después de sus quebrantos de salud vuelva a estar con nosotros. Lo mismo a los señores y las señoras invitadas a esta sesión, en especial a la doctora Carolina Botero y a un grupo de invitados que están con nosotros hoy. Señor presidente, a continuación voy a leer las proposiciones que están sobre la mesa. Tenemos una proposición de duelo. La Academia Colombiana de Historia, en su sesión de la fecha, registra en sus anales el fallecimiento en Bogotá en el día de ayer de la señora Gloria Sea. La señora Gloria Sea, en su trayectoria de vida, tuvo un liderazgo en la promoción de la formulación de políticas culturales, de fomento a las diversas expresiones de la cultura colombiana, de la preservación de su patrimonio histórico y la promoción de centros de cultura, bibliotecas públicas, centros locales de historia y el apoyo a las expresiones de la cultura popular, la cultura letrada a través de sus colecciones de la Biblioteca Básica de la Cultura, entre muchas otras expresiones, cuando dirigió el Instituto Colombiano de Cultura. Su empeño por dotar al Museo Nacional y al Archivo Nacional de una sede o su ampliación, la puesta en valor del Museo de Arte Colonial, el fomento al Museo del 20 de Julio dirigido por los académicos don Guillermo Hernández de Alba y doña Carmen Ortega Ricaurte,
La publicación del Manual de Historia de Colombia bajo la dirección del académico Jaime Jaramillo Uribe, con la colaboración de varios de los académicos de la corporación, fueron soporte de un movimiento cultural sostenido. La Academia se une al duelo nacional y le expresa sus condolencias a sus hijos, Lina, Fernando y Juan Carlos, así como a sus hermanos. Transcríbase esta proposición por secretaría en nota de estilo. En Bogotá, a 12 de marzo de 2019. La suscriben los miembros de la mesa directiva en la sesión que acaba de terminar esta tarde. En consideración la proposición leída, la aprueban los señores académicos. Gracias, señores académicos. Proposición de postulación a académico honorario. La Academia Colombiana de Historia, en consideración al permanente y fructífero desempeño del académico numerario ingeniero Jorge Arias de Grave, lo postula como académico honorario de la corporación. Don Jorge Arias ingresó a la Academia como miembro correspondiente el 18 de agosto de 1970. Se posesionó el 17 de noviembre de 1971. En esa ocasión disertó sobre el tema 3 cartas de Humboldt y un memorando para Caldas. Años más tarde fue promovido a miembro de número. Ocurrió el 21 de septiembre de 1982, reemplazando al académico Fernando Galvis Salazar al ocupar la silla 14. Se posesionó el 10 de noviembre de 1983 como académico de número y disertó sobre el tema Apuntamientos para la historia del apostadero de Marina de Cartagena de Indias. Desde su ingreso a la Academia se ha distinguido por una fructífera labor como expositor en diversos períodos, asimismo como colaborador del Boletín de Historia de Antigüedades sobre historia naval y temas conexos y el desempeño en diversas comisiones académicas. Se ha destacado el académico Arias de Grave en su vida profesional como docente, investigador, musicólogo, director del Observatorio Astronómico y rector de la Universidad Nacional de Colombia. Su disciplinada asistencia a las sesiones y su producción investigativa son méritos que enaltecen a la Academia al distinguirlo como académico honorario. En consideración a todos los distinguidos méritos mencionados, la mesa directiva de la Academia lo postula como académico honorario de la corporación. Para constancia, se firma en Bogotá a los 10 días del mes de febrero de 2019. En consideración la proposición leída, la aprueban los señores académicos. Gracias, señores académicos. La Academia Colombiana de Historia, en reconocimiento a la trayectoria del académico numerario y expresidente de la Academia Colombiana de Historia, doctor Enrique Gaviria Liévano, y a sus ejecutorias en el curso de su vida profesional, en la diplomacia, la docencia, la investigación y como académico, lo postula a la dignidad de académico honorario. El académico Enrique Gaviria se ha destacado por su trayectoria profesional como jurista, docente universitario, diplomático, asesor internacional y organismos de cooperación, así como por su vocación como escritor, periodista y por su desempeño como académico y por su prolífica producción de estudios sobre acontecimientos, procesos históricos y personajes de la historia nacional. Don Enrique Gaviria ingresó a la Academia como miembro correspondiente el 19 de mayo de 1981. Se posesionó el 20 de octubre de 1981. Disertó sobre el tema Política colombiana en la costa de Mosquitia. El 20 de septiembre de 1988 fue promovido a miembro de número en reemplazo de don Alfredo Beyman, ocupando la silla número 7. Se posesionó el 10 de marzo de 1989 y disertó sobre el tema Los derechos de Colombia en Coquibacoa. Don Enrique Gaviria es doctor en Derecho de la Universidad Libre, máster en Derecho Internacional de la Universidad de Michigan y especialización en Derecho Aéreo y Espacial de la Universidad de McGill, Canadá, y diplomado en Derecho Internacional de la Academia de La Haya. Ha sido profesor investigador de las Universidades Libre, Externado, Rosario, Andes y director del posgrado de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad Cooperativa de Colombia.
En su experiencia diplomática internacional se inició en la Cancillería como jefe de tratados y fronteras. En Naciones Unidas se desempeñó en diferentes cargos representando a Colombia. Además fue miembro de la delegación colombiana en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Se desempeñó como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante las repúblicas Checa, Albania no residente y Grecia, y fue embajador en misión especial ante la Corte Internacional de Justicia. Una copiosa producción de libros y artículos constituyen una impronta de su trayectoria en esta corporación. Fue presidente de la Academia Colombiana de Historia y actualmente coordina la Comisión de Candidaturas. En Bogotá, a 11 de marzo de 2019, la Junta Directiva de la Academia. En consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Gracias, señores académicos. Una tercera postulación de académico honorario. La Academia Colombiana de Historia, en reconocimiento a la trayectoria del académico numerario Dr. Javier Ocampo López y a sus ejecutorias en el curso de su vida profesional, la docencia y la investigación como académico lo postula a la dignidad de académico honorario. Don Javier Ocampo López cursó estudios de educación en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Fue el primer historiador graduado del Colegio de México en Ciudad de México. Su producción bibliográfica de libros y artículos supera el centenar. Ha desarrollado una encomiable labor como presidente de la Academia Boyacense de Historia y como asesora en diferentes proyectos de esta academia. Don Javier Ocampo fue elegido miembro correspondiente el 17 de agosto de 1982 y se posesionó el 15 de febrero de 1983. En dicha ocasión disertó sobre el tema «La idea de la americanidad en los pensadores colombianos». Fue elegido miembro del número el 2 de marzo de 1993 en reemplazo del padre Manuel Briceño Jáuregui. Ha ocupado la silla número 5. Se posesionó el 23 de julio de 1993 y ese día disertó sobre el tema Santiago de Arma de los Caballeros de Río Negro y la conquista española en el encuentro de dos mundos. Por todo lo anterior, el académico Ocampo López, al llegar a sus 80 años de vida, se hace merecedor de la máxima distinción de la Academia como académico honorario, en Bogotá, a 11 de marzo de 2019. En consideración la proposición leída, ¿la aprueban los señores académicos? Continuamos con el orden del día. Gracias, señor presidente. En el punto quinto tenemos la presentación, en primer lugar, de la biografía del prócer de la etnia Sicuani, Guajibo, doctor Roberto Pineda, ¿sí? Y don Inocencio Chincá, por parte del capitán Mauricio Cardona. Tiene la palabra Hola. el académico señor capitán Cardona. Buenas tardes a la Junta Directiva, a los señores miembros de la Academia, miembros de número y correspondiente. Antes de presentar el libro, pues quería comentarles que por designios del ministro de Defensa fui seleccionado por el señor ministro para representarlo en todo el proyecto del Bicentenario durante los 3 años que tiene el gobierno del presidente Duque. Hace 50 años le correspondió a mi general Roberto Ibáñez Sánchez, porque me ha tocado leerlo, y a mi coronel Camilo Riaño. En esta oportunidad me toca a mí esa responsabilidad y ha sido difícil porque lo que decía el doctor es cierto, no quieren recordar a nuestros héroes y hemos trabajado en eso desde el año pasado. La primera celebración a nivel presidencial fue en Pore, en este año el Congreso de Angostura, después vamos a ir a Tame, Arauca, después vamos a celebrar la batalla del Pantano de Vargas, luego el 7 de agosto, el 28 de agosto en Río Negro, Antioquia, y vamos a cerrar en San Andrés Islas con la llegada de Luis Saurín y Agustín Codazzi a Providencia en sus 200 años. Dentro de ese marco de celebración, el Ejército Nacional tiene aproximadamente 90 actividades. De esas 90 actividades tenemos un comité estratégico, un comité ceremonial y un comité cultural. Dentro del comité estratégico y de ceremonial, pues nos corresponde todo lo que son izadas de bandera, representaciones del ejército, representaciones de las batallas y representaciones de todo lo que es, digamos, la gesta libertadora y todas las batallas que hubo en la gesta libertadora. En la parte cultural, pues tenemos obras de teatro, tenemos coloquios, simposios, congresos y participación en foros internacionales. Inclusive vamos a tener el primer foro internacional de historia militar.
En este foro internacional pues vamos a hablar de las categorías de esta disciplina que es una rama de la historia como tal. Dentro de este marco pues nosotros estamos tratando de renovar o de traer a todos estos oficiales, suboficiales y soldados que han sido, digamos, invisibilizados durante toda la historia. Tenemos como soldado a Pedro Pascasio Martínez, a los suboficiales tenemos al sargento segundo Inocencio Chincá, y de los oficiales la Escuela Militar pues va a hacer un homenaje a José María Córdoba. La Escuela Militar de Suboficiales, pues ellos el año pasado iniciaron con esa actividad de poder dignificar al sargento segundo Inocencio Chincá, y se trató de hacer una biografía. Cuando fuimos al Archivo General de la Nación, le pregunté al doctor Armando Martínez por la hoja de vida, por la hoja de servicio del sargento y no la encontramos. Empezamos a indagar, fuimos allá a Betolles, después fuimos a Tibasosa, buscamos todos los documentos y encontramos que no se podía hacer una biografía como tal y decidimos hacer una antología. Encontramos 20 libros que hablan sobre Inocencio Chincá y en el imaginario de todos los suboficiales del ejército, inclusive en el ejército desde más de 50 años, hay una imagen de él, de un sargento que está en muchos cuadros, pero no corresponde a, digamos, a su ascendencia, que es los indígenas sicuanis del resguardo de Betolles. Entonces iniciamos a hacer esa antología y sacamos este documento, un documento de 84 páginas, utilizando pues la categoría de biografía de Georges Duby, de Guillermo el Mariscal, y logramos construir, digamos, cómo inició su nacimiento un 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, por eso se llama Inocencio, y del resguardo de Betolles, y empezamos a indagar de cómo este indígena montó a caballo, aprendió a ser lancero, fue llevado por José Antonio Páez, combatió en Achaguas, en los llanos del Apure, combatió en las batallas de las Queseras del Medio el 2 de abril de 1819, se ganó la medalla de los órdenes de Libertador, fue ascendido al grado de sargento, se vino con la campaña libertadora del general Simón Bolívar bajo el mando de Anzoátegui, directamente Juan José Rondón, subió al páramo de Espizba, peleó en la batalla del Pantano de Vargas y allí se enfrentó al capitán Bedoya, el comandante de la caballería de los españoles, fue herido en la Ingle y murió 3 días después en Tibasosa. Entonces aquí le hacemos antología tanto a todas esas batallas que él tuvo y por qué es un representante de los suboficiales del ejército. Entonces dejo este documento, es digamos una base para otras futuras investigaciones sobre los indígenas sicuanis que participaron allá, porque nos encontramos de que hay un periodo perdido en la historia del Ejército Nacional que es de 1816 a 1819, porque la batalla de Chire fue 1000 soldados de nosotros contra 3000 españoles y ganaron los neogranadinos, y la batalla de las Queseras de Medio fueron 150 lanceros contra 1000 soldados españoles. Esto está escrito acá en este documento y ahí están las fuentes primarias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor académico, capitán Mauricio Cardona, por ese aporte para nuestra biblioteca. Continuamos con el orden del día. Tiene la palabra el académico Gómez Aristizábal. Para mí muy complace. Motivo de compras es entregar la segunda edición de mi libro Investigación Científica Criminal, que patrocinó la presentación que patrocinó la Academia de Jurisprudencia con sus directivos Fernando Sarmiento y su primer vicepresidente, el doctor Augusto Trujillo. Hubo varios académicos, el doctor Benjamín Aguilera Duarte, de varias academias, y también hizo la presentación el procurador Fernando Flores Carrillo. De suerte pues que es muy importante. Esta segunda edición tiene muchos aspectos históricos de lo que ha sido la seguridad de los pueblos y la lucha contra la delincuencia común y la delincuencia organizada. Recuerdo muchos autores como Becker, como Beccaria, como Gore, como Roca, que ha sido uno de los investigadores más importantes que ha tenido la historia, quien decía que investigación que no se esclarezca en las primeras 24 horas es la llamada al fracaso. Decía, cada minuto que pasa es la verdad que huye, se sobornan los testigos, o se eliminan, se amenazan a los jueces. Y aquí sostengo la teoría de que un pueblo puede vivir sin salud, sin vías de comunicación, vivirá mal pero vivirá, pero sin seguridad no podrá vivir.
considero pues que un 40% que está dedicado a la historia de lo que ha sido la seguridad de los pueblos y la lucha contra la delincuencia es muy importante y quiero agradecerlo aquí a la academia. Muchas gracias, académico Horacio Gómez Aristizábal, por su aporte. Continuamos con el orden del día. Doctor Roger. Señor presidente, este libro que nos llega de la ciudad de Tuluá se llama Comandante General José María Cancino, escrito por uno de sus descendientes, Fernando Cancino Restrepo. El coronel Cancino, como todos sabemos, fue el comandante, gobernador y comandante de la provincia del Chocó en el periodo de independencia, entonces es un aporte, digamos, a los oficiales medios durante las guerras de independencia. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra publicación? Yo. Continuamos con el orden del día, señor secretario. El señor académico de número Rodolfo Segovia nos ha acostumbrado a que la primera sesión del año académico nos haga la sorpresa o la novedad de un nuevo libro. Este año, en el 2019 del Bicentenario, mantiene la tradición. Es un libro publicado con el patrocinio de Surtigas y de Promigas. El título es Del Galeón San José y otras historias. Es un conjunto de textos, algunos de ellos que tuvieron la reproducción en el Boletín de Historia y Antigüedades de la Academia. El primero es El hundimiento del Galeón San José, el 8 de junio de 1708. Nos transporta con una magia de la semántica y de la narrativa al siglo XVIII, y luego se ocupa de una visión más retrospectiva, el naufragio de la Armada de la Guardia en 1605, don Pablo Zapata de Mendoza y la fundación de San Felipe de Barajas, esclavitud y composición étnica de Cartagena de Indias, la ocupación inglesa de Providencia de 1640 a 1641, el platino o la quiebra de un monopolio, y antes de esta, cuando Providencia habló español, 1641-1670. Y remata con otro de los hechos más insólitos de la fuga y de la pérdida del patrimonio cultural del país, el rapto de la corona de los Andes. En vista de que hemos empleado 50 minutos de la sesión, yo no quiero quitarle tiempo al académico Rodolfo Segovia, y los invito a que puedan consultar en la biblioteca este nuevo volumen. De manera que felicitaciones y dejo allí. Bueno, antes de darle el uso de la palabra al señor académico Rodolfo Segovia Salas, quiero destacar esta participación sobre este tema tan importante, sobre el cual ocupa hoy a la opinión nacional y sobre el cual se esperan grandes definiciones en materia jurídica, desde luego con trascendencia internacional. El doctor Rodolfo Segovia Salas ha sido un antiguo estudioso del tema, le ha dedicado intensas jornadas al análisis de todos los sucesos que tuvieron que ver con ese episodio del hundimiento de esta nave del Galeón San José, y desde luego al alcance que ese hecho tiene, no solamente para Colombia, sino también para el derecho internacional. Acaba de publicar, como bien lo dijo el secretario, un muy interesante libro que lo recomendamos a los señores académicos, y pues quedamos con esa agradable expectativa de la conferencia que nos trae hoy el doctor Segovia Salas. Doctor Rodolfo Segovia, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de la Junta Directiva de la Academia, señores académicos y señoras académicas, amigos y amigas todos.
Voy a tratar de ser breve para recortarle un poco a los actos formales de la académica que tienen mucha importancia. Y confesarles, primero, que tengo un poco de gripa, así que me tienen que perdonar si a veces hay falencias. Y segundo, comentarles que de esto se trata. Se trata del movimiento del Galeón San José y de toda esa historia, desde cuando nació en la provincia de Vizcaya, en la costa cantábrica de la provincia de Vizcaya, hasta cuando feneció a la vera de Cartagena. No es más, es solamente la historia, que voy a tratar de hacer puntual y rápido. Primero, que es un galeón. Es que se habla del galeón San José, pero no se sabe lo que es un galeón. Este es un galeón, este es más pequeño que el San José. Y si se le ve de proa y popa, se ve así. La popa del galeón San José probablemente tenía un San José colgado, o más bien una máscara de San José. Ahora, un poco explicar qué es lo que hace un galeón. Primero que todo, sus tres palos, sus tres árboles, sus tres mástiles, el trinquete, el palo mayor y la mesana, que son el corazón del barco. El pulmón, si se quiere. Tiene otra vela que se llama el bauprés y una pequeña vela latina en la popa. Y yo voy a mostrarle cómo estaba compuesto ya el casco de San José, señalándole naturalmente la existencia del pañol de pólvora, que va a tener mucha importancia para nuestra explicación. Cómo estaba distribuida la carga y dónde estaban los oficiales. Ahora bien, ¿cómo nació el San José? Primero que todo, este es un barco de guerra mandado a construir por la corona española, que no hay ninguna duda sobre eso. Lo mandaron a construir como tradicionalmente lo hacían para proteger las flotas mercantes que iban de Cádiz y Sevilla, primero de Cádiz, Sevilla, después de Cádiz, a América en convoy. La razón de ser de estos galeones que no llevaban carga en principio, ¿no?, era proteger el convoy de mercantes. Que no haya confusión acerca de que el galeón que está siendo parte de los intercambios de la feria de Portobelo, no, es un barco de guerra, valga la verdad, ¿no? Esto que se convirtió en un monopolio para efectos del comercio de América, que fue fundado con buenas razones para que los barcos no fueran solos a América, sino que fuesen protegidos, sobre todo en los primeros tiempos, 1550, digamos, en que había mucho pirata, mucho corsario en aguas tanto americanas como de aproximación a la península, y querían que los barcos, el mercante, con lo que llevaba y con lo que traía, lo importante que traía, ¿no?, fuesen protegidos por barcos de guerra. Entonces, en cuanto al nacimiento, entonces, la costa cantábrica de Vizcaya, ustedes saben dónde quedan San Sebastián, Donostia, ¿no? Y el San José lo hicieron en un astillero, y ahora me explico qué significa un astillero, en Mapil, en el río Orio. Digo bien astillero porque en esa época todavía no se hacían planos previos para los barcos. La corona contrataba con un contratista, que le hiciera un galeón de tantas toneladas. Y en el fondo, con su experiencia, él tiraba la quilla en la arena y comenzaba a construir, pues, las costillas y las planchas del barco. Esa era Yo estuve en Mapil hace unos años, estando en Donostia, cogí un taxi con mi señora y nos fuimos a Usurbil, que es digamos, el municipio más importante de la zona, a preguntar por el astillero Mapil. Naturalmente, eso no era tan sencillo.
en el norte de España, como ustedes saben, no se bebe vino, se bebe sidra. Y uno tiene que llegar a la sidrería para encontrar a alguien vaquiano que conozca la zona. Y eso hice. Y me tomé mi sidra, ¿no? Y me llevaron efectivamente hasta donde había estado una cosa que se llamaba el astillero Mapil, que tuvo vigencia hasta el siglo XIX. Y ahí, no, para mis efectos, no, sino una playa, una ría del Oria, ancha, donde efectivamente se podía tirar, alrededor naturalmente se podía tirar una quilla. Alrededor naturalmente estaban los talleres para efectuar la carpintería, etc. Bueno, en todo caso, esa es la historia del inicio del San José. Barcos sin planos. Después de que estaba armado así, lo remolcaban, o lo remolcaron específicamente hasta Pasajes. Pasajes era el centro marítimo, de construcción marítima del norte de España. Es efectivamente la casa noble donde nació Blas de Lezo, en Pasajes. Ahí se le armaba la superestructura. Traían los mástiles de Escandinavia, los velámenes de Holanda, cordajes y finalmente los cañones de Bilbao para armarlos. Era la segunda etapa de la construcción de San José. ¿Qué tan grande era este aparato? Estamos hablando que si lo ponemos ahora en metros cuadrados, el ancho y el largo, y lo ponemos en metros cuadrados, y las 4 cubiertas que les mostré antes, que eran realmente la bodega y las 3 cubiertas, incluyendo la cubierta principal, estamos hablando de un apartamento de 250 metros. Incluyendo pues todos los espacios de la superestructura, etcétera, de los castillos. 250 metros. Empiecen porque solamente marineros y soldados en el San José iban 350 personas, 200 metros cuadrados. Cuando se hundió, además, llevaba 250 pasajeros, así que eran 600. Entonces, su destino, como dije antes, era proteger las flotas de la carrera de India, como se conocía el pasaje de los mercantes ida y vuelta hasta Cartagena y Portobelo. Había otra flota que iba a Veracruz, pero vamos a centrarlo en la nuestra, que se llamaba la flota de los galeones para ser específicos. Se construyó con supervisión de la corona entre 1696 y 1698. Y este era el galeón, como probablemente se veía, un poco más grande que esto, ya mucho más elegante. Ahora bien, ¿qué le pasa al San José una vez que fue construido y rematado? En 1699 viajó con su hermano gemelo, el San Joaquín, porque no fue un barco el que se construyó en Mapil, sino que construyeron 2, gemelos prácticamente el mismo tonelaje. Ya veremos qué papel tiene el San Joaquín en todo esto. Pero era el barco complemento del San José para efectos de proteger la carrera de Indias. Lo más importante, naturalmente, una vez con los barcos en el sitio, la corona nombra a José Fernández de Santillán como comandante general de los galeones, para ser más exacto, como general de los galeones. Y comienza a trabajar. Eso quiere decir, vamos a empezar a conseguir los comerciantes que quieran poner sus bienes en los barcos mercantes que van para América, que van específicamente para la feria de Portobelo. Y todo eso toma tiempo. Mientras tanto, la vida política de Europa y de España va a sufrir un gran, como ustedes saben, un gran shock. Desde antes que construyeran San José, ya venía hablándose de Carlos II, el último de los Habsburgos españoles, que muere sin descendencia. Entonces, todas las cortes de Europa
tenían algún interés en qué iba a pasar después de Carlos II y mucho interés en a quién iba a legarle el trono Carlos II. Los dos principales candidatos eran Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV, y Carlos de Habsburgo, hijo de Leopoldo de Austria, el emperador de Austria. Eso, una vez se conoció que Carlos II, en su lecho de muerte, le legó el trono de España, a la Francia de Luis XIV, en cabeza de su hijo, de su nieto Felipe d'Anjou. Eso fue el desmadre. Comenzaron a haber toda clase de intereses que no eran exactamente confluentes. Por un lado estaba Leopoldo en Austria y su hijo Carlos, que querían, lo que pensaban ellos era la descendencia legítima. Ahí nadie tenía descendencia legítima, nadie tenía por qué heredar ese trono desde el punto de vista dinástico. Todos eran hijos o nietos de princesas españoles. Y en todos ellos habían firmado tratados con España diciendo que esas princesas no tenían derecho a que sus descendientes hicieran parte de la realeza española. Entonces, por otra parte estaban Inglaterra y Holanda, que estaban interesados en el tráfico de América. Para ellos lo importante justamente es la carrera de Indias. Era poder conservar lo que ya tenían en América desde el punto de vista de contrabando ilegal, es decir, de comercio ilegal o de comercio regular, y que temían que Francia, la más poderosa nación de Europa, se hiciera a esos canales y los sacara de este tráfico americano que era muy, muy importante. Entonces se forma una guerra europea que va a durar 13 años, 1701 a 1713, por lo menos para efectos de Inglaterra, Francia y España. Eso da por traste la salida del galeón San José, que estaba preparándose para su viaje virginal a América. Y son muchas las incidencias. Para empezar, en 1702 anglo-holandeses atacaron a Cádiz. Entonces San José participó en esa defensa. Inclusive a José Fernández de Santillán le otorgaron el título de conde de Santa Cruz. Perdón. En fin, le dieron un título nobiliario por su desempeño en la defensa de Cádiz. Luego hubo la batalla de Benespálaga, donde participó el San José, que se vio una batalla que tácticamente ganaron los hispano-franceses, estratégicamente la perdieron, porque de ahí en adelante los franceses se retiraron a Toulon y nunca más volvieron a participar a salir a hacerle frente a los ingleses, que se quedaron con todas las costas de Europa, las costas de España, hicieron lo que le dio la gana con ellas. De ahí el peligro de la salida del San José, eventualmente. Y en 1605 pues ya ha caído Gibraltar en manos de los ingleses y España trata de recuperarlo. Todo eso la demora. Finalmente, en marzo de 1605, el San José y su flota zarpan para Cartagena. 17 de abril, de 1708. Ha pasado mucho tiempo desde cuando en 1700 llegó a Cádiz. ¿Y cuál era su periplo? Debían venida de Cádiz a Cartagena. En Cartagena tenían que esperar noticias del Perú. Yo ahora explico más en detalle. Lo dicen del Perú sobre la llegada de la plata y el oro del Perú a Panamá, pasar el istmo para hacer la feria de Portobelo. De ahí regresaban a Cartagena y la razón es muy sencilla. Portobelo es un pueblo
comillas, infecto, ¿no? Ahí hay nada, y en esa época había menos. Digo mal, había algo que lo voy a mostrar más adelante, pero digo mal. Eso sí, era una caja fuerte, estaba protegida por cañones por todos lados. Pero Fernández de Santillán tenía que esperar noticias del Callao que le dijeran, bueno, ya zarpó la Armada del Sur que trae la plata para los intercambios. Después regresaba a Cartagena, porque en Portobelo era imposible tener un arsenal, algo que sirviera para aperar los barcos para un largo trayecto que tenían que hacer todavía para regresar a La Habana y luego a Europa. Esa es la carrera de India para efectos del sur, es decir, la de los galeones. El norte, que se llamaba la flota, conocida como la flota, estos se llaman conocidos como los galeones en el sur, pues era otro periplo parecido. Pero para el efecto del nuestro, ese era el periplo que había que hacer. Ese era el viaje que, llegando a Cartagena el 17 de abril de 1706, comenzó el galeón San José y su gemelo, Aquí tenemos a la Armada del Sur, llegando desde el Callao con los lingotes de plata y las monedas de oro para efecto de alegrar la feria. Zarpó el 19 de enero de 1708. Parece que mucho tiempo. La verdad es que con el San José llegó el nuevo virrey del Perú, que se llamaba el Marqués de Castell dos Ríos, catalán él. El Marqués de Castell dos Ríos no encontró las circunstancias en Lima tan fáciles como podía pensarse. Y él se dedicó a prohijar el contrabando francés por el Pacífico Sur, poniéndole prácticamente cuota a los comerciantes peruanos que obviamente no tenían ningún interés, como pueden ustedes imaginarse, ningún interés en arrancar para Portobelo de lo que podía ser probablemente, como efectivamente pasó, una mercancía que no iba a tener precio para venderse en Lima porque el mercado estaba inundado. De Panamá, donde llegó la Armada del Sur, a Punta Perico, tenían que atravesar el istmo y lo hacían en un canal de mulas. Piensen, miren también mientras tanto, ya con todas las informaciones, el San José llegó a Portobelo el 10 de febrero de 1708. Finalmente iba a poderse celebrar la Feria del Istmo. A todas estas, mientras el San José se desplazaba y sus flotas se desplazaban a Portobelo, el comandante inglés, el Comodoro Wager, Charles Wager, estaba perfectamente informado del movimiento de los galeones, que era lo que estaba buscando como presa. Y tenía espías en el Istmo, espías en Cartagena, y seguía perfectamente todos los movimientos. Y como les decía, Portobelo era Portobelo era una cajita fuerte en el sentido de los fuertes y cañones que tenía alrededor. El más grande de todos es el San Jerónimo, que es tardío, pero ahí lo ven ustedes. Y allá al fondo, el único edificio de material realmente que tenía el pueblo es la aduana, un edificio gigantesco. Aún hoy, cuando uno va, el pueblo es muy pequeño todavía, pero ya tiene una iglesia de material, pero hasta ahí. Pero esto es Paja y Bareque. Es un edificio gigantesco, porque ahí, presumiblemente en 2 o 3 semanas, se transaban los bienes del universo. Lo que uno quería de Europa, ahí lo encontraba, y lo pagaban con lo que los comerciantes habían traído.
para que no piensen los que han estado dando voces desde la hermana República del Perú sobre sus derechos, sobre el San José. Hay que considerar pues que ellos llegaron a ser, ellos los antecesores, los comerciantes, llegaron a Portobelo a hacer un negocio y lo hicieron. Compraron lo que tenían que comprar y pagaron. De ahí para adelante no hay más reclamo. Bueno, todas esas advertencias en Panamá le llegaron también, esas noticias le llegaron también al gobernador de Cartagena, que envió varios mensajeros, varios navíos de aviso a contarles que había 3, 4 realmente, barcos ingleses que estaban, como creo que dijo yo no me acuerdo de lo que estaban voltejeando del mar a la tierra, frente a Cartagena y frente a Tierra Bomba, esperando que regresara como tenía que regresar el San José. Y aquí hay algo de tragedia griega. El San José y su flota no se podían quedar en Cartagena, en Portobelo. Era malsano y además no tenían manera realmente de irse directamente a La Habana, no estaba previsto y no tenían las vituallas. Y el San José mismo hacía agua. Entonces, necesariamente tenía que regresar a Cartagena, primer elemento. Segundo elemento del que no he hablado realmente mucho es que los franceses, mientras tanto, habían prestado, realmente los españoles habían alquilado buques franceses para que protegieran las flotas. Buques franceses que se pagaban en oro de América del verdadero. Y esos buques, sobre todo para el regreso desde La Habana hasta la península, ese trayecto, todo el cercano a los cabos de la península, ya aproximándose a Cádiz, estaban plagados de buques ingleses y holandeses. Entonces que había que protegerlos para poder regresar sanos y salvos. Y había una flota francesa que estaba en La Habana esperando al San José y a su flota, con lo que había sido el producto de la Feria del Istmo y el producto de los impuestos que la corona había recolectado en el Perú y en Panamá para mandar a España. 15% más o menos del total eran impuestos. Entonces, el segundo impedimento, ¿no? Tenían que apurarse, regresar allá a Cartagena y apurarse porque ya los estaba esperando los franceses para conducirlos a España de vuelta. Tercer elemento, el San José tenía que cumplirle al rey. Ese tesoro que iba a llevar de vuelta a España era vital para que Felipe V, el nuevo rey de España, se sostuviera en el trono. Necesitaba la financiación. Entonces, Fernández de Santillán sabía perfectamente que su rey necesitaba el tesoro. Así que, después de meditarlo mucho en La Habana, en Panamá, donde se hicieron varias juntas, y donde todo el mundo, o casi todo el mundo, excepto Fernández de Santillán y su segundo comandante, el comandante del San Joaquín, ¿no? Estaban en contra de salir. Pero la tragedia de vida que vivía Fernández de Santillán, pues no había otra manera, tenía que salir a enfrentarse al enemigo. Entonces, con un plan de batalla, por si acaso se lo encontraban, ¿no? Que era lo más probable, zarparon. Santillán dijo algo como: la mar es ancha y diversos sus rumbos. Lo que dice, allí vamos. Entonces, en la primera jornada, que fueron como 7, desde Portobelo hasta las islas de San Bernardo, se gastaron 8 días. Y durmieron en Barú,
el 7 de junio de 1708. Al día siguiente, los 3 buques ingleses, el Expedition, que era el de Charles Wager, el Portland y el Kingston, se veían en el horizonte. Parecía que quizá, hacia las 12 del día, quizá era posible conseguir llegar hasta Cartagena y protegerse. Pero un poquito más tarde de esa hora el viento comenzó a cambiar y como es natural para esa época del año empezó a soplar del noreste y entonces eso favorecía a los ingleses que se aproximaron mucho rápidamente al San José. Esta que sigue es un poquitico, aquí están aproximándose y ahí vienen ustedes la ruta del San José, que querían entrar, pero los interceptaron. Y como estaba previsto, el San José y su flota hicieron una maniobra que situaron al San Joaquín en la retaguardia, al San José en el centro y al Santa Cruz, que era otro galeón que también era de escolta, y se produjo una batalla. El Expedition y el San José se trabaron a cañonazos. Estamos hablando de 7 de la noche aproximadamente, 7:30 de la noche. Y en menos de lo que dura rezar un credo, se fue a pique. Se fue muy rápidamente. Lo que está ya demostrado por la arqueología es que, además por los documentos son claros, el San José sufrió una explosión en su Santa Bárbara, le explotó la pólvora, le abrió un hueco enorme en el casco, se le vino el agua y se fue a pique rapidísimamente. Nosotros sabemos ahora pues que continuó navegando, digamos, parte del casco subacuático y se fue alejando de las costas de Cartagena y está donde está hoy, quizás a unos 700 metros de profundidad. La batalla no termina ahí. Todavía hay incidentes. Este es un cuadro de época que en 1710 amigos de Fernández de Wager, hicieron pintar para arreglárselo a él con el incidente del San José. Entre otras cosas, en su epitafio en la bahía de Westminster, donde está enterrado, a lo que se refiere como importante parte de su vida es que hundió el San José. No es lo que él quería hacer, él quería apoderarse del San José, que es una cosa distinta. Barcos de guerra de madera no se hunden fácil. Entonces lo que quería era quedarse atraparlo, se le escapó de las manos. De ahí que lo que sigue sea tan dramático, porque el otro barco que iba en la retaguardia y que no participó en la batalla, ¿no? Los veleros mercantes, bajo la pantalla de la batalla, se fueron a refugiarse en Boca Chica, ¿no? Pero el Santa Cruz, el Santa Cruz se vio rodeado de los barcos ingleses y ese sí lo capturaron. Mala suerte para el señor Wager, porque ese no tenía ningún tesoro. Los haberes de los pasajeros y algunas cajas de plata y para de contar. No se preocupe por Wager, que Wager de todo esto es el que mejor sale librado. Él continúa su carrera en la Armada, asciende al primer Lord del Almirantazgo, al ministro de Marina, y muere en su cama en el año 42. Si nos sirve como consuelo para nosotros, piensen que además le tocó ser, como primer Lord del Almirantazgo, el que organizó la parte naval de la guerra del asiento, o como lo decían los ingleses, la guerra de España antes de que, para hacer chiste de su gran derrote, la llamaran la guerra de la oreja de Jenkins. En todo caso, su carrera es maravillosa. El San Joaquín y
que se refugia finalmente en la bahía, porque lo persiguen y no pueden dar por él. El expedition se movió porque estaba muy variado, después de 2 batallas, y no pudieron darle con él. Estos no les fue tan bien a los 2 capitanes de estos barcos. Consejo de guerra en Jamaica, y desaparecen de la historia. Esta es, en un resumen, lo que fue los hechos del San José desde cuando nació hasta cuando se murió. Yo no voy a entrar, les aseguro que ni me pregunten en la controversia actual. Me interesa, pero me prefiero concentrarme en los hechos históricos, ¿no?, que son menos susceptibles de controversia. Lo que sí puedo decirles es una cosa para que que ha habido tanto mala información y maligna información sobre todo lo que está pasando hoy. Ya han dicho que es que el 45% de lo que no sea tesoro, que se encuentra en San José, de acuerdo con la ley, va para el, ¿cómo se llama eso? El que inicia la APP, la acción público-privada, sí. Entonces se ha dicho que le van a dar el 45% de todo lo que no sea tesoro. Eso no es exacto. Lo que está escrito en ese contrato que se ha venido trabajando con los originadores de la APP es que tienen hasta... Sí, el 45% siempre sirve es de límite y de tope. El máximo que pueden sacar al peso del oro y plata es 140 millones de dólares. Ahora, tengan en cuenta de qué estamos hablando. En San José, solo en oro y plata, a los precios de hoy, tiene 1.500 millones, o 1.000 a 1.500. Y todo lo demás que trae, ornamentos de iglesia, las joyas de los pasajeros, cálices, en fin, ustedes imagínense lo que puede tener ese barco con 600 personas adentro. Es todo para la nación. El límite no es lo que contiene el barco, sino un hasta 140 millones de dólares con el 45% de lo que no es patrimonio nacional. Es la única aclaración que quería hacerles, porque sobre eso se ha hablado mucho chéchere. En todo caso, ahí el San José, muchas gracias. Se nota con toda claridad la profundidad con que usted ha asumido el estudio del tema. A su vez, las ilustraciones que nos ha presentado representan también un trabajo muy importante que contribuyen, Presidente, de manera efectiva. ¿Sí? Yo quisiera agradecer aquí al autor de la gráfica, que está presente aquí con nosotros, el doctor Rojas, allá al fondo, quien es que me ha acompañado en toda esta... Yo creo que ese trabajo de la ilustración de la conferencia ha sido muy importante porque contribuye de manera muy positiva a la comprensión del tema. Y yo creo que este trabajo suyo, doctor Segovia, va a dar muchas luces para todas estas definiciones que debe tomar el gobierno en esta decisión que ha venido aplazándose un poco, pero que debe definirse en los próximos días. Como sé que esta conferencia ha despertado muchas inquietudes, quiero entonces ofrecer el uso de la palabra. Tiene la palabra el académico Roberto Soto. Yo quisiera saber cómo hicieron el cálculo de los 140 millones de dólares. No, ellos propusieron otras cosas mucho más, que yo sepa, pues mucho más álgidas, digamos. Se propuso que si hasta el 45% de lo encontrado, ¿no? si con el 45% de lo encontrado
eso realmente tiene unos 20%, 30%, 40%. Se llega a 140 millones de dólares. Ahí para el taxímetro de quien está haciendo la expedición arqueológica y rescatando. Hasta ahí llega, es lo máximo que pueden ganar. Lo máximo que pueden ganar es alrededor de 140 millones de dólares. ¿Cuánto les cuesta llegar hasta allá? No sé. ¿No? Pero sí, a ellos, ¿cuánto tienen que invertir para llegar hasta allá? No, pero quiere decir que la nación no tiene que pagar más que eso, que es menos del 10% de lo que hay en San José. Tiene la palabra el académico ¿Está claro, Juan Camilo Robert? Restrepo. Claro. Gracias. Tiene la palabra el académico Juan Camilo Restrepo. Muchas gracias. Pues primero que todo felicitar al doctor Rodolfo por su excelente y muy clara presentación, lo mismo que el libro excelentemente editado. Mi pregunta es la siguiente: se ha dicho, como este tema pues se viene hablando hace tanto tiempo, que hay el riesgo de que el tesoro ya haya sido saqueado. ¿Esa es una posibilidad que tiene algún respaldo de verosimilitud? Mi capitán me va a perdonar, ¿no? Pero por lo menos hasta ahora, no quiere decir que hacia el futuro ese sea real, hasta ahora. Llegar, no sabía dónde estaba, no se sabía dónde estaba para empezar, pero llegar hasta las profundidades ni siquiera las que daba Cisecha Armada, que no eran más que 900 pies. ¿No? Llegar hasta allá significa tener un apoyo en superficie importante para poder sacar las cosas. Solo se llega ahí con un submarinito a meterle bombas, eso no sirve para nada. Entonces tienen que tener un equipo muy grande. Y eso está tan cerca de la Cartagena que hasta la Armada colombiana se daría cuenta. Tiene la palabra el almirante Ospina. Me perdona, señor almirante. Como risa la objeción, pero no. La Armada, desde ese primer momento, ordenaba a todos sus buques, en la orden de operaciones, deberá pasar sobre tal zona, una vasta zona, porque el punto exacto no se... Pero sobre una vasta zona deberá pasar. Todos los buques que salían en su orden de operación llevaban esa orden de pasar por ahí y controlar. Y tal como usted lo dice, un trato para sacar eso implica un buque arriba que lo esté soportando. Y eso era uno de los objetivos que teníamos. No era así que hasta que nos dimos cuenta, no, le aseguro que sí estábamos vigilando. Presento mis excusas por el chiste, señor almirante. Tiene la palabra el académico doctor Esquivel. Ahora, perdón, y termino con este tema. Los peligros ahora son mayores, porque ahora sí se encontró. Muy profundo, pero se encontró. Y como la Procuraduría General de la República, que se mete en todo, se metió en el San José, naturalmente pidió la información, y se la dieron, y la reserva no quedó ahí. Ya para los interesados, las coordenadas ya se conocen. Doctor Esquivel. Entonces, perdón, y termino. Perdón, señor presidente. Sí. Decirle que hoy, ¿no?, hay mayores peligros de que eso lo barran. Hay muchos mayores peligros de lo que había hace 5 años apenas. Gracias, señor presidente. En la perspectiva más de los investigadores de historia, quiero primero pues agradecerle al académico Segovia por su presentación, pero segundo hacer dos observaciones que corresponden más a las paradojas de nuestro ejercicio. Porque de un lado, pues lo primero que
en medios y de pronto algunos círculos políticos se destaca es que estamos hablando de patrimonio colombiano con respecto al Galeón San José. Y la paradoja resulta es porque nuestra historiografía, la historiografía tradicional, ha sido construida desde un supuesto de permanente denigrar a España. Entonces es gracioso que hoy queramos reclamar patrimonio cuando nuestra historiografía tradicional, no la investigación posterior, que se ha hecho un poco más seriamente, se ha dedicado a denigrar de España. Es curioso, no sé si ustedes lo han pensado regularmente. Hablamos mal de los españoles que nos hicieron, nos robaron, nos dejaron, pero sin embargo Cartagena o tesoros como el del Galeón, ahora sí eso es demostrar. Pues tendríamos que invitar precisamente a que hagamos un esfuerzo más serio de construcción historiográfica con buenos investigadores para que esa noción que le vendemos a nuestros niños sobre una historia mala, sin embargo, tenga coherencia con lo que después queremos hacer, que es aprovechar los reductos fortificados del sistema de Cartagena, que en efecto sirvieron en esa ocasión. Y la segunda paradoja, pues es más interesante todavía, porque parte de esa historiografía también se basa en la noción de que los españoles se robaron todo. Y aquí estamos hablando de dos elementos que subrayó precisamente Rodolfo Segovia, y es que gran parte del tesoro provenía del Perú. Eso hay que hacer la aclaración. Hay una buena investigación de hace más de 50 años de Al Hamilton, donde demuestra que el porcentaje mayor de tesoro trasladado de las Américas a España provenía de las minas de Zacatecas en México y del Potosí en el antiguo virreinato del Perú, y Colombia aportaba una tontería que en los cálculos de Al Hamilton no superan nunca el 10% del total. Entonces se nos llena como la boca de hablar de tantas riquezas, pero al mismo tiempo subrayar cómo que entonces ahora sí, como estamos hablando de tesoros, ahora sí afanémonos por recuperar el tesoro, pero entonces ¿dónde queda el discurso del verdadero patrimonio? O sea, ¿dónde está el aporte de la historiografía sobre cuál es nuestro patrimonio? Porque algo que bien señaló Rodolfo es que, mire, estamos hablando de una industria naval que había en la península, y eso hace parte entonces de un acervo que también sería de la riqueza colombiana. Segundo, estamos hablando de un sistema defensivo compuesto no solo por la parte naval, los buques, sino también por el sistema fortificado y los soldados apostados en cada uno de los lugares que se han mencionado, tanto en Cartagena como en Portobelo, incluso al otro lado del istmo, en Panamá. Y tercero, había un sistema defensivo frente a quién, frente a los campeones de la piratería de esa época, ingleses, franceses, holandeses, que tenían a Jamaica como asiento precisamente de lo que hoy en día en ocasiones también la historiografía pretende señalar, de que los malos piratas son los de este lado, mientras que ellos son los países civilizados, desarrollados, y que nos dan ejemplo entonces de lo que debe ser el paradigma del progreso. Quiero llamar la atención entonces que si hacemos investigación historiográfica, que en realidad revisemos eso, porque ese es el tema de trasfondo de los 200 años. ¿Construimos o no construimos una nación orgullosa de nuestro patrimonio aportado por indígenas, españoles y negros, y que representa el esfuerzo de más de 300 años de ese dominio, o de los 10.000 años de evolución indígena aquí en este territorio, o del aporte también de esas negritudes al progreso del país? Esa es una invitación seria a la investigación historiográfica, porque lo demás, si se lo dejamos a los medios, sobre qué había, qué no había, en parte tiene que ver con unos exploradores, o más bien cazatesoros, que lo único de lo que viven es de la riqueza obtenida de manera también igual de rápida como pretendemos que fue la que los españoles se llevaron. Muchas gracias, señor presidente.
¿Alguien más quiere intervenir? Tiene la palabra el doctor Roberto, el académico doctor Correal. En primer término, quiero felicitar al doctor Segovia por su ilustrada conferencia y su documentación tan importante. Bueno, aquí había una inquietud con relación a la situación jurídica del galeón San José. Ya el señor almirante nos ilustró un poco sobre la situación, y es muy importante la vigilancia de la Armada Nacional sobre este bien, que digo, es bien de patrimonio cultural e histórico, de manera que como tal es inalienable, imprescriptible e inembargable. De esta manera se continúa con la vigilancia, y los artículos 63 y 72 de la Constitución consagran esta tutela de los bienes culturales, y es un bien cultural arqueológico sumergido. Mucho luchamos en años pasados y durante nuestra dirección del Instituto Colombiano de Antropología. Desde allí nos opusimos, y en el Consejo de Monumentos Nacionales nos opusimos a cualquier intervención extranjera, porque una compañía americana quería no apropiarse, sino participar en un supuesto hallazgo que aducían existía en este lugar. Esto nos tranquiliza la presencia pues de nuestra Armada Nacional y de la tutela de nuestro patrimonio arqueológico nacional. Gracias, doctor Gonzalo Correal. Sí, doctor Segovia. De todo lo demás, ¿no? Y tendría algunas opiniones, pero no las voy a dar. Mi propósito de hoy, en que quizás quisiera que nos centráramos, y todavía quieren hablar más del tema, es el hecho histórico del fenómeno San José. ¿Y qué representó eso dentro de un gran espacio universal, si se quiere? Porque la carrera de Indias tenía que ver con el mundo entero, en la forma de integrar a América a los circuitos de la civilización, si se quiere, la otra civilización. Entonces, si quieren, pues con mucho gusto, pero de mí no va a venir ni una palabra sobre juzgamientos o qué representa qué, etcétera, porque no es mi papel. Para eso están trabajando en el gobierno con mucho cuidado, aparentemente, por la forma como se han demorado, es que lo están haciendo muy cuidadosamente, cualquiera que sea la respuesta final. Lo mío es la historia, que es lo de esta academia. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Tiene la palabra el académico Armando Martínez Garnica. Rodolfo, el negocio de la corona inglesa y de los marinos profesionales que salen al mar es capturar presas. Existe en los archivos nacionales de Inglaterra un fondo que se llama Tribunal de Presas, que es donde se hace el reparto entre la corona, que da el patente de corso, y los que tienen el patente de corso. En esos archivos se demuestra que la corona inglesa y sus vasallos, hasta la guerra de Crimea, capturaron en los mares del mundo 35.000 navíos, cuyos archivos están allá.
porque en el reparto cartas y correspondencia y papeles van al archivo. En ese contexto de 35.000 presas, el San José fue una colosal metida de pata de los barcos ingleses. Quizás fue un accidente, pero fue la gran metida de pata de los ingleses. En ese contexto, según sus conocimientos, ¿qué llevaba el San José después de la feria de Portobelo? ¿Y quiénes eran los propietarios de esa carga después de la feria de Portobelo, cuando cambió de manos todo? Eso es historia. No sabemos exactamente lo que contenía el San José, ni su gemelo, el San Joaquín, que se llevó la otra mitad, menos de un tercio del tesoro. Entonces, todo lo que se había pasado, todo lo que había pasado, cambiado de manos en Portobelo. Se sabe, no conocemos los conocimientos del embarque, eso no han aparecido. Pero sabemos lo que los peruleros, los comerciantes peruanos trajeron a Panamá. Y de ahí lo que pasó al otro lado. Y tenemos la cifra exacta prácticamente de qué era el tesoro correspondiente a la corona de sus impuestos. El quinto real de Potosí. Entonces sabemos y eso es tasable, tenemos los números, por lo menos de esas cifras ya. La doctora Carla Ram Phillips, que es la gran historiadora de San José, hizo un cálculo muy preciso de cuánto había en monedas de oro y cuánto había en lingotes de plata, etc. Así que tenemos con bastante precisión, más o menos 30%, porque además el tema del contrabando dentro del San José y dentro del San Joaquín, pues eso merece otro capítulo. Pero obviamente, pues, los españoles inventaron los indultos. Cuando los barcos llegaban a la vera de Cádiz, o cerca, pues declaraban que tenían más de lo que habían declarado. Y entonces la corona, pagando una multa, les concedía indultos. Así que lo que te contenga de más no sabemos. Eso en cuanto a lo que pasó al San José y al San Joaquín. ¿A quién pertenecía? Pues ya dije lo del impuesto a la corona. El resto pertenece a los comerciantes que inventaron, que habían enviado 2 años antes unos inventarios a Cartagena y luego a Portobelo para que se cambiara justamente por el oro y la plata del Perú. Como bien señaló alguien aquí, Colombia era una colonia de tercera categoría que no estaba en esas ligas. Entonces sabemos, además, había muchas cosas que están parcialmente inventariadas, ¿no? De ornamentos de iglesia, cálices, lámparas, joyas, piedras en bruto, todo lo cual representa un universo de tesoro que naturalmente absolutamente inalienable, que vale muchísimo más probablemente que el mismo tesoro en monedas y lingotes. Entonces no sé si eso te da con alguna precisión qué es eso. Mi propio cálculo, teniendo pues la información de mi propia investigación y la información de la doctora Carla Ram Phillips, la hice hace algún tiempo y luego la actualicé, es que en oro y plata al peso, o sea, al valor de la onza Troy, al valor de la onza de plata, ¿no? Hoy, el San José debe tener alguna cosa entre 500 de lo que es, estoy hablando de lo que es no tesoro, perdón, de lo que es no patrimonio, según la definición de la ley. Lo que es no patrimonio de la ley, hay entre 500 y 1.000 millones de dólares o algo más. Y en cuanto a las otras cosas que le digo, ponga lo que quiera. Naturalmente que además un lingote de plata, yo les estoy dando el valor grosso, ¿no? Al peso, hoy.
Pero si yo vendo ese lingote al señor Trump para pisapapel, ¿vale algo más? Doctor Martínez. Como todos los historiadores sabemos, la nación española nació en las Cortes de Cádiz en 1812. Antes no hay nación española. Por lo tanto, este barco no podía llevar la bandera de España porque aún no había nacido España como nación, cuya bandera conocemos con sus colores y sus columnas de Hércules. La pregunta entonces es, ¿cuál era la bandera que llevaba el San José en su mástil? Muy seguramente la bandera de la corona, si se quiere, la de los leones y las torres, la de Castilla. Muy probablemente, no estamos seguros. Es buena noticia porque la corona de España actual, que es la misma familia de Felipe de Anjou, nunca firmó el Tratado Internacional de Buques de Guerra con bandera de nación, que es el argumento de España. Sí, lo firmaron. Y firmaron Lo firmó la nación española, no la monarquía. Pero ya, perfecto. Sí, efectivamente, así es. Seguimos a hacer esa definición muy sutil y muy buena. Una cosa es España y como nación y otra cosa la corona. Bueno, ¿alguna otra intervención? Sí, el doctor Alberto Gómez. Rodolfo, se ha hablado de tesoros y de los maderámenes, pero no tanto de la gente. ¿Se conoce un listado de tripulantes y cuántas personas habría y de qué calidad y qué origen? Yo mencioné antes la cifra, grosso modo, que se conoce por la comparación con el San Joaquín. Es que había el San José para tripularse necesitaba algo más de 200 personas. Era un barco grande para la época. Y tenía además un complemento de soldados, justamente para protegerlo contra los abordajes, como el que quería hacer Wager, ¿no? Entonces, añádele que 350 hombres era la dotación. De Portobelo vinieron hacia Cartagena como pasajeros, bien sea porque venían para Cartagena, porque iban con destino a España, 250 pasajeros de diversas calidades. No tenemos noticia de que hubiera alguien de gran calidad, pero ciertamente funcionarios de primera línea estaban en ese barco. Bueno. Entonces, no se conoce el listado entonces de... No se conoce el listado. Tiene la palabra el doctor Franco Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Felicitaciones, doctor Segovia, me parece interesantísimo su conferencia. Solamente quisiera pedirle que nos cuente un poquito el detalle que nos dejó al final. No que nos dé las coordenadas, porque esas están en Inglaterra y ya las sabe todo el mundo, creo, sino en qué forma fue la batalla para lograr hundir al barco San José. ¿Cuántos barcos fue que lo atacaron y lo hundieron? Y algo interesante, no sé si Sir Francis Drake era la persona que tenía muchos trucos para agarrarse a los demás barcos, si usó alguna cosa como algo que vi alguna vez, que para tumbarle el asta mayor a un barco con un disfrazado de barco mercante, con un cañoncito chiquito, 2 cañoncitos, amarró 2 bolas con una cadena y al dispararle al arco mayor, al palo mayor, lo tumbó y se tomó un barco de eso. Eso lo mostraron en la televisión en estos días. Entonces, si algo similar, algún truco, ¿cómo fue la parte de la batalla?
No, la cosa más sencilla del mundo, como batalla del siglo XVII, XVIII, ¿no? Los barcos se ponen en línea y otros barcos en frente también se ponen en línea y se cañonean hasta cuando alguien saque la mano. Señor almirante, estoy escribiendo eso bien, con algunas tácticas, etcétera. No hay que aminorar la importancia de los marinos, pero esa era la esencia. Y en este caso, ¿no? En este caso se presentó un combate singular. Realmente no eran sino 3 banderas de cada lado, 3 buques de guerra de cada lado, ¿no? Entonces, el primero, yo lo mostré vagamente, que se enfrentó al San José, luego los 3 se enfrentaron a Santa Cruz, y mientras tanto, durante hora larga, quizá hora y media, el San José y la Expedition de Wager se enfrentaron uno al otro, disparándose plomo seguido. Tengan en cuenta, sin embargo, que los ingleses eran unos tiburones, eran barcos de guerra de verdad. No tenían 300 pasajeros. ¿Ya? Eran barcos de guerra justamente para capturar barcos enemigos. Wager se acercó lo suficiente al barco, lo dicen los documentos, lo dice su propio cuaderno de bitácora, que estaba a tiro de fusil, a tiro de mosquete de la vera del San José. Y estaba tratando de abordarlo, cuando, muy contra su voluntad, puedo asegurarte. Además, los barcos de vela de ese tiempo no se hundían. Para capturarlos los desarbolaban, les quitaban el motor, luego se les aproximaban y los abordaban. ¿Me explico? Los desarbolaban. El primero le quitaban todo el velamento, todo lo que le permitía al barco conducirse. Y ya a merced se lo aproximaban y lo abordaban para capturarlo, y con todo lo que tuviera dentro. Aquí lo que sucedió es que en el medio de esa batalla, en el fragor de esa batalla, algo pasó en la Santa Bárbara de San José, o sea, donde está acumulada la pólvora, y explotó. Y explotó, como le decía alguien, y se fue a pique en menos de lo que eso es expresión de uno de los testigos presenciales, la documentación, en menos de lo que se gasta uno en rezar un credo. Aquí hay algunos que no saben lo que es rezar un credo, pero de todas maneras, eso es muy poquito tiempo. Así que lo que le pasó al San José es que se partió, ya eso lo sabemos ahora, que la proa, el grueso del barco siguió navegando submarinamente hasta caer en el lecho del mar, y cayó más o menos plano. Mientras tanto, la proa, las anclas, para empezar, habían quedado centenares de metros atrás. Este alcanzó a recorrer quizás 700 metros, y todo eso quedó atrás. Entonces, lo que tenemos ahí en el sitio es 60% del barco, de la proa, de la popa hasta 2/3 partes del barco adelante. Lo demás hay que buscarlo todavía. De hecho, está ahí porque se han encontrado las señales. Eso es claro que está ahí, pero no está en el grueso del naufragio actual. Y eso, las fotografías, pues por lo menos que yo he podido ver, tú probablemente has visto más que yo. Pero los composites que han hecho, ¿no? Pues muestra muy claramente cómo se produjo el naufragio, que coincide con lo que dicen los documentos. Entonces, por lo menos yo venía sosteniendo antes que se haya explotado, ¿no? Y algunos de los arqueólogos y antropólogos dijeron, no, un momentico, vamos a ver cómo fue eso. Y efectivamente, pues, simplemente se corroboró, y bien. Pero esa es la historia. Es un barco que no pudieron capturar, porque les explotó en las manos. Bueno, de nuevo, muchas gracias, doctor Segovia, por su muy interesante conferencia. Nuestro reconocimiento en la biblioteca de la Academia queda el libro a disposición de los señores académicos y de quienes lo quieran consultar para efectos de profundizar en los temas que el académico ha tratado.
Finalmente, el académico secretario tiene un anuncio final. Bueno, agradecerle nuevamente al doctor Segovia por esta tan animada inmersión en el movimiento. Recuerdo que en el año 89 el presidente Barco, que le gustaba siempre rodearse de algunos expertos, trajo una misión de 8 técnicos y un experto en los cálculos de cuál era el contenido del naufragio. ¿Qué llevaba como pregunta el académico Armando Martínez? Valdría la pena averiguar dónde están esos documentos de esta misión que vino a Colombia en el 89. Es una misión inglesa y ellos hicieron los cálculos. Quiero agradecer la presencia del director de Patrimonio del Ministerio de Cultura, el doctor Alberto Escobar, muy complacido de tenerlo acá, lo mismo que al doctor Peláez, asesor de la ministra de TIC. En la próxima sesión pasaremos de los ingleses y los españoles a los criollos y los alemanes. Tendremos una sesión el 26 de marzo para conmemorar el 250 aniversario del natalicio de Alexander von Humboldt. Tendremos, como acostumbramos en este tipo de conmemoraciones, 2 oradores. Estará el doctor, hablando del doctor Alberto Gómez Gutiérrez, y al académico de número Jorge Arias, quien hará una referencia específica a las relaciones entre Caldas y Humboldt. En el mes de abril tendremos, el 9 de abril, una exposición sobre datos de historia de propiedad territorial indígena en el suroccidente de Colombia, básicamente en la región andina, el territorio de los resguardos de Río Sucio y de Marmato. Y el 30, vamos a saltarnos la semana de Pascua, que los académicos no regresan a Bogotá en su totalidad, entonces tendremos el 30, tendremos una exposición del académico Mauricio Cardona sobre un acontecimiento muy relevante en estas celebraciones del Bicentenario, como es la batalla de Queseras del Medio. Les agradezco muchísimo la asistencia de todos ustedes y lo animada de esta tertulia. Buenas noches y gracias por su asistencia. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y muchas gracias por su asistencia.